Buenas noches, hermanos. Una vez más en este día jueves estamos disponiéndonos para aprender un tema a la luz de la palabra de Dios, y lo importante es que usted ahí en su hogar, en su casa, pueda ponerse cómodo y poner su atención en aquello que vamos a estar estudiando en esta noche. El Señor es bueno con nosotros y Él nos está permitiendo seguir avanzando con estas interesantes temáticas que ya veníamos viendo desde hace unas semanas atrás. Hoy voy a leer en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hace unas semanas, en el último estudio bíblico que tuvimos de manera presencial aquí en el templo donde estoy yo ahora haciendo este estudio online para todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación, y también para todos los amigos y amigas que también estén participando. Les cuento que en el último estudio bíblico presencial estuvimos aprendiendo respecto de la responsabilidad del creyente frente al Estado. La responsabilidad del creyente frente al Estado. Y hablamos de los versículos anteriores a esto, donde Pablo se refiere a que nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores. Había considerado yo pertinente de hablar estas temáticas debido a la situación que se estaba desencadenando en el país, y debido a que también las autoridades estaban empezando a tomar medidas restrictivas para todas las personas, para la libre circulación de las personas. Hoy, en medio de la situación sanitaria que el país enfrenta, vamos a retomar estos temas y vamos a reflexionar acerca de la conducta que debe observar el creyente frente a sus conciudadanos. Me parece que no lo dije, pero el título del tema de hoy es el creyente y su comunidad. El creyente y su comunidad. Vemos cada día en los noticieros a personas que son denunciadas por conductas irresponsables e incluso criminales, debido a que, sabiendo que son portadores del virus COVID-19, salen de sus lugares de cuarentena haciendo caso omiso de las recomendaciones y autoridades, no solo políticas, sino también médicas, científicos, y ellos hacen caso omiso de estas recomendaciones y obligaciones entregadas, lo cual pone en riesgo la vida de las demás personas. Salta a la vista que dichas personas o ciudadanos no consideran la salud y la vida de sus semejantes. Lamentablemente tengo que decir que hay cristianos, y por qué no decirlo también pastores, de hecho hay algunos que han hecho noticia por esto, que han caído en dicha actitud, dando un triste espectáculo que nos pone a todos en la mira de las autoridades y de la sociedad toda. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, se refiere a cuál debe ser el móvil de toda conducta de alguien que se considera un hijo de Dios.
hacia la comunidad, su conducta hacia la comunidad. ¿Cuál debe ser la conducta del Hijo de Dios, del cristiano, del creyente? ¿Cuál debe ser el móvil de su comportamiento? Teniendo en cuenta que nosotros no estamos solos en este mundo. Somos personas que vivimos inmersos en medio de una comunidad, de una sociedad de la cual nosotros muchas veces demandamos de ella, pero esta sociedad y esta comunidad también demanda de nosotros. Como dije, el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, en los versículos que leímos, se refiere a eso. Y él señala aquí una ley básica para todos nosotros. Y él dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Versículo 8 de Romanos capítulo 13. ¿Qué nos dice con esto el apóstol Pablo? Él nos está diciendo, en otras palabras, que el creyente debe estar en paz con todo el mundo y evitar todo tipo de conflicto que sea evitable. Por lo mismo, que es importante lo que el apóstol nos señala. No debas nada a nadie. El versículo anterior, el versículo 7, indica que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos pagar nuestras deudas que adquirimos voluntariamente. Nadie nos pone la soga al cuello para obligarnos a endeudarnos. Generalmente nosotros, cuando nos endeudamos, vamos y firmamos documentos que ni siquiera leemos. Lo hacemos prácticamente de una forma muy poco racional. Lo único que queremos es solucionar nuestros problemas. Pero las deudas son un gran tema, porque justamente las deudas muchas veces nos van a poner en conflicto con aquellos a los cuales debemos y también con otros, porque al vernos muchas veces imposibilitados de poder cumplir, eso va cambiando nuestro ánimo, va cambiando nuestra conducta, va cambiando la toma de decisiones en el día a día, y esto empieza a afectar toda la vida de una persona. Por eso yo considero de que el consejo del apóstol es un gran consejo para los hermanos de esta iglesia de Roma y también para nosotros. Porque perfectamente yo podría a ustedes, a la luz de esta expresión de Pablo tajante, no debáis a nadie nada, yo podría decirle a usted, hermano, hermana, miren, estos días difíciles, donde el mantener el empleo está siendo algo complicado, donde pareciera ser que conseguir los recursos para mucha gente se está haciendo cada vez más difícil. A la luz de esto, yo le puedo decir, bueno, no compre lo que no necesita. Evite esa compra compulsiva a la cual nosotros estábamos acostumbrados cuando todo andaba bien, cuando parecía de que todas estas cosas que hoy en día ensombrecen ese sentimiento de seguridad en que nos encontrábamos, ya no es tan así. No compre lo que no necesita. No compre lo que no puede pagar. Proverbios capítulo 16, versículo 8 nos dice que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia. Qué importante. No debáis nada a nadie. Pero en esto de deber, no solamente el versículo 7 nos dice que nosotros no tenemos que deber impuesto a quien hay que pagar los impuestos, que no tenemos que deber a aquellos que tenemos que darle honra, sino que también tenemos aquí que considerar
algunos aspectos que son tremendamente importantes para nosotros, como por ejemplo, como ya mencionaba, dar honra a los que merecen honra, dar respeto a las demás personas. El versículo 7 dice: al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí no puedo dejar de mencionar a las personas consideradas de la tercera edad o de la cuarta edad, es decir, a los ancianos. En tiempos pasados se honraba al anciano. El anciano tenía un lugar importante en la toma de decisión de las comunidades, en las culturas más antiguas. El anciano era el consejero al cual se consultaba cuando había que tomar decisiones trascendentales e importantes. Pero hoy al anciano se le menosprecia. Hoy al anciano, a la persona que ya ha entrado en la postrimería de sus días, se le ve como alguien obsoleto, como alguien que está prácticamente convertido en un estorbo, como alguien que está ocupando el espacio de las generaciones que vienen. Pues el apóstol Pablo dice que no tenemos que deber nada a nadie. Al que impuesto, impuesto. Si hay deudas, hay que pagar las deudas. Al que respeto, respeto. Si a alguien se le debe respeto, a esa persona tenemos que respetarle. Al que honra, honra. Las personas de la tercera edad son gente que merece ser honrada, que han dado su vida por la comunidad, por la sociedad, antes que las nuevas generaciones siquiera viniesen a este mundo. Debemos honrarles, y una forma de honrarles es cuidarles, es protegerles, es darles, generarles el espacio que ellos se merecen, donde puedan estar bien y terminar felices sus días. La única deuda del cristiano debe ser el amor al prójimo. El amor cumple la ley. Si vivimos como el mundo, entonces no somos diferentes al mundo. El mundo no toma en cuenta la ley, los mandamientos del Señor. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos, nos referimos a una serie de normas, de preceptos que Dios estableció para su pueblo, para sus hijos, pero que el apóstol Pablo lo resume de una manera magistral, diciendo que simplemente amar a Dios y amar al prójimo encierra el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor es importante en este tema en que estamos hablando de la relación del creyente con la comunidad? Porque el amor prohíbe todo aquello que ofende y daña al prójimo. Jesús, Él dijo que todos los mandamientos estaban encerrados en amar a Dios y amar al prójimo. El apóstol Pablo toma esta idea y esta expresión de Jesús para hablarnos también de esto. Jesús dijo que estaríamos en el mundo aun cuando no somos del mundo, y que incluso en este mundo nosotros sufriríamos aflicción. Por lo tanto, no podemos abstraernos de lo que ocurre en este mundo y en nuestro entorno. El amor de Dios no tiene lugar para conductas que dañan al prójimo. El amor de Dios, a la luz del versículo 9, Pablo ahí lo explica muy bien. No tiene lugar para el adulterio, para el homicidio, para el robo, para el falso testimonio, para la codicia y otras conductas similares que violentan el derecho del prójimo. O sea,
el derecho del conciudadano, de aquel que vive junto a nosotros o alrededor de nosotros, los cristianos, que formamos parte de este mundo. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, estaríamos en este mundo aun cuando no somos del mundo. Sabemos que tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero también somos ciudadanos de nuestra patria, de nuestro país. Formamos parte de la ciudad, de la comunidad en la cual nosotros vivimos. Y el amor de Dios, vuelvo a repetir, no da lugar para estos actos, para estas acciones, para estas conductas que violentan el derecho del prójimo, de aquel que vive a mi lado, del que está cerca mío. El mandamiento es claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, Él dijo, este mandamiento yo les doy. Ahora, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo tenía muy claro y él lo comparte. Lo comparte con la iglesia de Roma. El amor es la suma, dijo el Señor, de todos los mandamientos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Pablo dice en el versículo 10 de Romanos 13 que el amor no hace mal al prójimo. Hacer el mal no es solo actuar, puede ser también pensar mal del otro, puede ser desear y esperar el mal del otro, planear y concebir el mal que va a afectar al prójimo. Puede ser practicar y hacer el mal e incluso retener el bien. Cuando nosotros, y especialmente los cristianos, sabemos que estamos llamados a hacer el bien. El sabio escritor de los Proverbios nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Escuche, voy a repetir, dice Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Qué interesante, qué importante. Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 29. En conclusión, el apóstol Pablo nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago, el apóstol Santiago nos recuerda que si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago capítulo 2, versículo 8. De acuerdo a lo que hemos estudiado esta noche, hermano amado, hermana en Cristo, juzgue usted mismo, usted misma, la conducta de aquellos que no están respetando las normas establecidas, que tienen como principio básico cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar al otro. Ese otro
que puede ser tu vecino, que puede ser tu amigo, que puede ser tu compañero de trabajo, que puede ser tu esposo, tu esposa, que puede ser tu hijo, tu hija, tus abuelos, tus bisabuelos. Solamente me queda invitarles a que oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a conocer tu palabra, para que por ella seamos orientados a hacer lo que tu palabra dice, a hacer el bien a aquellos que nos rodean y a no olvidarnos que toda la ley, e incluso el Señor dice, toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos este tiempo, Señor, en que podemos, a la luz de tu palabra, comprender y conocer tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser conciudadanos responsables para con aquellos con quienes convivimos en este mundo en el cual tú nos tienes, Señor. Que podamos demostrar el amor de Dios, mostrar el amor de Cristo a las demás personas a través de nuestra conducta, a través de conductas y acciones loables, honestas, que miren no solamente por el bien propio, sino también por el bien del otro. Ayúdanos, Señor, guíanos como cristianos a seguir el camino que tú nos señalas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Les invito, antes de finalizar, a todos ustedes, hermanos, hermanas, para que con sus familias se junten el día domingo y podamos disfrutar del culto que será transmitido en vivo a las 20 horas. A las 20 horas. Quiero felicitar a los hermanos que me han escrito y me han conversado, que están cumpliendo con lo que hablamos en un comienzo, de que como no estamos teniendo el culto presencial, están ahí poniendo aparte sus ofrendas, como si estuviésemos en el culto acá en el templo, y va a llegar el día en que nos vamos a reencontrar y vamos a poder honrar al Señor también, como dice el pasaje que estudiamos hoy día: no debáis a nadie nada. Y vamos a poder honrar al Señor también cuando volvamos, como estamos acostumbrados con nuestras ofrendas. Que el Señor les bendiga grandemente.